1931-2021. Radio Valencia, Cadena Ser. 90 años de vida. 90 años de radio. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pour du cœur. Ay, ahora veréis un aparato de radio, que lleva toda la vida en la recepción de Radio Valencia. Gracias por traerla, gracias. Este aparato ha emitido muchos sonidos, claro, obviamente, pero yo creo que tal vez el sonido más emblemático de la radio es este. Escuchad. Cinco pitidos cortos y uno largo. Lo escuchamos cada día 24 veces. La cantidad de pitidos que hemos oído antes de que la tecnología nos llevase a escuchar este pitido justo y cronometrado con un reloj perfectísimo que está en Suiza. Antes de eso había una señora valenciana, doña Paquita, vamos a verla, que es verdad. Lo hacía ella con la boca. O sea, la llamaba que sí, que a cada hora estaba doña Paquita allí y miraba el reloj, faltan segundos, pip, 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 y lo hacía ella. Pero he oído alguna risa, claro, como me dedico al humor y a la comedia, pues no se cree nadie lo que digo. Si esto lo dijera Gabilondo, pues diríais, claro. Pero claro, Gabilondo no os lo ha dicho. Gabilondo, ven un momento, Gabilondo, por favor, ven. Iñaki Gabilondo. ¿Qué? Les he contado lo de doña Paquita. Sí. Y jaja, se reían como, claro, son jóvenes muchos y no entienden que antes de la cosa electrónica había esta señora. Era de aquí, además. ¿Era valenciana? ¿Sería de Carcagén o de Alcira? Sí. Esto, sí. Y ella decía, pip, miraba el reloj. Y cuando había cuidado que no se retrasara, pero lo hacía muy bien, ¿eh? Sí. Murió ya. Sí, pero luego lo tuvimos que dejar por un mal catarro. Sí. Y decía, tuvimos que poner ya las señales horarias. Las electrónicas están sincronizadas con este. Se estuvo pensando en que le sustituyera a otra persona. Pero no. Se probó, pero no. La gente quería a doña Paquita, la echaban de menos. Tenemos una grabación de las últimas que ella hizo, donde la podemos ver haciendo los pitidos. No ver, sino oír, pero al menos tenemos una foto de ella diciendo el pip, pip. Vamos a verlo, ya veréis. De los asuntos que más le interesan aquí en esta su emisora amiga. Faltan 10 segundos para las 6 de la tarde. Doña Paquita, ¿está preparada? Sí, estoy preparada, sí. Pues adelante con esas señales horarias. Ahí voy. Pip, 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 pip. Son las 6 de la tarde. Gracias, doña Paquita. A mandar. Doña Paquita siempre decía eso, a mandar, pero como dice Iñaki... Fíjate luego cuando con ese mal catarro ya la voz se le... Qué lástima dio, así ya no quedaba bien. No quedaba bien. Iñaki, ¿te puedes sentar conmigo un momentito? Sí, claro. ¿Dónde? Vale. Tú en aquella de allí. ¿Cómo estás, Iñaki? Muy bien, ¿y tú? Yo bien, pero un poco triste porque me han dicho que ya está, que dejas la radio y todo. Oye, es hora, ¿no? No es hora. Para ti nunca es hora, macho. Sí. Joder. No, este año ya sí. Definitivamente a fin de año ya fuera. ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? Pero si voy a cumplir 79 años, ¿cómo que por qué? Lo que no sé es cómo estaba hace todo tiempo, no habéis echado a palos antes. Pero si tienes la voz igual que antes y todo igual que antes, la cabeza igual que antes. Hablaba con una chica, que es cierto, con Toñi, una chica que está aquí en producción, y me dice, jo, Iñaki está guapísimo, y es jovencica, ¿eh? Y dice, incluso me gusta como hombre, te lo digo en serio. Me estaba diciendo, o sea, y lo juro, Toñi... O sea, que sigue lo de doña Paquita, ¿no? No, que esto es verdad, lo juro, que va en serio. O sea, que dejas, dices, ya está, la radio y la... Sí, yo creo que sí. Ya es hora definitivamente de apartarse y de... Hace mucho que debería haberlo hecho, ¿eh? No. Pero ya está, sí. Pero bueno. Además, la radio tiene que continuar. Estamos recordando
estos años, 90 años de vida, que yo creo además una celebración como esta no es nunca el aniversario de una radio, es el aniversario de una relación. Claro. Es el 90 aniversario, digamos, de un matrimonio, el matrimonio de una emisora con una sociedad, en este caso la Sociedad de la Comunidad Valenciana, ¿no? Y, claro, vamos viendo cómo va la radio adaptándose a las cosas y ahora tiene que continuar haciéndolo. Y es importantísimo no solo estar ahí, sino saber quitarse de ahí. Porque lo más difícil en la radio, yo creo que en el mundo, es escuchar. El problema de la radio no es saber hablar, es saber escuchar. Pues y escucha, saber no sabes escuchar a la que te sociedad, quedes. y saber oír a la sociedad, y saber entender a la sociedad, y saber colocarse al paso de la sociedad. Y por tanto eso lo tiene que ir haciendo la gente que está en condiciones de percibirlo. Nosotros hubiéramos debido salir a escobazos hace mucho. No, pero la sociedad que tú dices que hay que escuchar, te está diciendo que te quedes. Ya sé que me vas a mandar a la mierda ya, porque ya has dejado claro que te quieres ir. Jo, pero aunque sea un poquito, en un programa, aunque sea en el mío, 5 minutos, y haces una Bueno, pero sección... eso es una cerrona sobre- no. No, Vale, perdón. vale. No. A la radio le pasa lo contrario que a las personas. Es decir, la gente cumple años y se hace mayor, pero la radio está más joven ahora que antes. Es decir, la radio de los años 60 nos suena como antigua y en cambio era más joven. Es contradictorio. La radio de antes la llamábamos radio antigua. ¿Por qué? Y era joven en cuanto a edad. En cambio, han pasado muchos años, ahora tiene 90 años la radio y decimos que la radio es la radio moderna de ahora. ¿Por qué va al revés en la radio y las Porque se personas? adapta. Yo siempre he dicho que la radio es como un guante. La radio es como un guante. Ahora se trata de acertar con el guante. Siempre he dicho, decidme a mí cómo es la sociedad y dadme 10 minutos. Y os diré cómo ha de ser la radio. Para eso hay que saber cómo es la sociedad. Y no es muy fácil detectar cómo es la sociedad, sobre todo en un momento como este tan cambiante. Entonces, la radio sigue refrescándose porque está siempre bien en contacto con el cambio de la sociedad. El día que pierda ese dato, se acabó. Tiene que estar muy cerca de ese palpitar, porque la radio vive de una manera muy no protagonista. Yo lo he recordado muchas veces. Cuando decimos que el rasgo principal de la radio es que es el único medio que opera en horas, minutos y segundos y que no reclama toda tu atención. Tú no puedes ni ver el ordenador, ni leer un libro, ni ver la televisión, ni ver una película. Sin embargo, puedes hacer todo eso con la radio, que adopta un papel de segunda voz. Se coloca en un discreto segundo plano, dejándole el protagonismo de la vida a la vida. Exacto. El protagonista de la vida es la vida. Y la radio es como una especie de segunda voz, un tic-tac, un segundo corazón que está detrás del protagonismo de la vida. Y la radio tiene el particular misterio de que sabe colocarse en esa posición. Hay momentos en los que la radio se oye, solo se oye. Hay momentos en los que la radio se escucha, pasa de oírse a escucharse, ocupando ese segundo lugar. Eso le da a la gente de la radio un valor, a mi juicio, especial. No disputa el protagonismo de la vida. Y por eso una persona de la radio que no sea suficientemente humilde como para entender que el protagonista de la vida es la vida y no la radio, que es la segunda voz que la cuenta, es muy importante. Y por tanto, la clave en la radio siempre es que tenga un gran olfato para oler el cambio de la sociedad. Dificilísimo, pero nunca más difícil que ahora, porque nunca ha habido un estallido tan brutal en 1.000 millones de direcciones como para que sea imprescindible estar con el radar puesto. La radio se ha pasado muchos años buscando a la gente que supiera hablar. La clave es encontrar gente que sepa escuchar y que sepa escuchar a la sociedad. Es muy difícil, pero la radio ha tenido hasta el momento el talento suficiente para poder hacerlo, ¿no? Este hombre es hipnótico, o sea, ¿sí o no? Estamos escuchando y estamos todos así. Tiene esta capacidad como de un gurú, como de un maestro de ceremonias casi atávico que te deja hipnotizado. Llevas muchos años siendo perfeccionista. Yo, como pequeña anécdota, una vez estaba en un coche con un chofer que era de una radio y no sé por qué hablábamos de ti. Me dice, ostras, Gabilondo, lo llevé una vez. Dice, es muy perfeccionista. Digo, así que, ¿por qué? ¿A qué te refieres? Dice, una vez iba él detrás y me preguntó, ¿cuánto falta para llegar a la emisora? Y yo le dije, me dice el chofer, yo le dije, 10, 12 minutos. Y Gabilondo me dice, o 10 o 12.
¿Cuánto falta para llegar? Eso me encanta de ti. Bueno, eso sí, toda la gente que ha trabajado conmigo Oh, Dios, hombre. en este momento diría, adiós, ya está. A mí cuando uno me decía, 1, 2, tenemos una anécdota muy buena, además Joaquín Prat era el protagonista. Le entrevistamos un día a Tarancón, a Monseñor Tarancón, y estábamos grabando la entrevista. Y cuando terminamos la entrevista, dije, oye, grabémosle una cosa porque el domingo es el día del Domo, no sé qué, y que nos deje un mensaje para ese día. Yo salí del estudio y se quedó Joaquín. Yo siempre peleaba mucho con Joaquín porque era el escrupuloso del tiempo y Joaquín era un poco más suelto, ¿no? Entonces le dice Tarancón que grabe una cosa para el Domo. Sí, muy bien. ¿Cuánto tiempo? Según salí del estudio le dice Joaquín, pues 1 minuto y medio, 2. Y le dice Tarancón, 1 minuto y medio o 2. Yo me volví, dije, bien. Alguien como yo. Bien. Y entonces dice Tarancón la frase que ha pasado a mi historia, porque nadie lo supo. Dice Tarancón, perdone, a mí me dice 1 minuto y medio, 2, y yo le hago a usted 1 minuto y medio, 2. Pero a mí no me corta ni el sumo hacedor. Dice, yo no me voy de aquí dejándole a usted. No. ¿Cuánto quiere? ¿Minuto 30? Minuto 30. Muy bien. Dije, Tarancón es mi héroe. Porque tenemos que evitar eso de varias personas. Sí. ¿Cuántas? Unas decenas. ¿Qué es eso? Claro. ¿Qué es eso? La precisión. Hombre, claro. Es verdad. Me ha comentado este hombre que a veces, incluso ahora, sueña que está sonando la sintonía de Hoy por Hoy y que llega tarde a la radio. Sí. ¿Aún ahora te pasa esto? No, tío? ¿sabes lo que pasa? Que nosotros que éramos niños de la radio, que nos criamos como niños pequeños, en un momento en el que la radio lo era todo, no había televisión, era nuestro Disneylandia particular, pues cuando hemos tenido la fortuna, el privilegio enorme de trabajar en aquel lugar en el que cuando éramos niños pequeños soñábamos con estar y con vivir, vivimos una emoción que nunca hemos superado. Y hasta el último minuto, cuando oía el carillón de la SER y se encendía la luz roja, sentía una emoción de sentirme un absoluto privilegiado. Estoy en la Disneylandia en la que quise vivir, sí, ¿no? Y cuando luego ya no tengo añoranza del trabajo de la radio, pero sí sueño que suena la sintonía, que va a encenderse el micro y que no llego, y voy por el pasillo corriendo y que llego tarde, ¿no? Tengo muy marcada en la memoria, en nuestra memoria, los que éramos niños de la radio, pregúntale un día a José Sacristán, a José Luis García, estos tenemos muy, muy marcado a fuego el sentido un poquitín sagrado de esa cosa mágica, ¿no? Fíjate, ahora están viviéndose estos cambios, ahora llegan los podcasts, etcétera, ¿no? Sí. Antes de que hubiera información, la radio era una mesa sin una pata. Era un cuerpo amputado, sin información. Entonces la radio había desarrollado muchas cosas, entre ellos lo que llamamos el lenguaje expresivo de la radio. Muchos dramáticos, muchos productos elaborados, como ahora son los podcasts. Y cuando llegó la información, nos enamoramos todos de la información, recuperamos el brazo que necesitábamos y no desarrollamos el brazo que estábamos desarrollando anteriormente. De forma que seguíamos perdiendo una pata. Ahora llega el momento en el que, por fortuna y a través de las nuevas tecnologías, se reaparece. Tenemos las 4 patas ahora. Ya tenemos las 4 patas y además las patas que pueden circular. Porque en la radio brotan cosas que luego se expanden. Los 40 principales era un programa de la radio. Luego fue una programación de la radio. Exacto. Luego una cadena de radio. Los podcasts eran una elaboración radiofónica, estaban en el alma de la radio. Luego se abandonó, cometiendo un gran error. Ahora reaparece. Y reaparece además diseminándose más allá de los otros medios. Es formidable, pero la radio nunca podrá perder el dato fundamental que la anima. Es, repito, que vive en horas, minutos y segundos, al compás del ritmo de la gente, que no reclama más que la atención que le quieras dar mientras actúas en la acción protagonista de tu vida, y eso le otorga un valor de compañía, un valor que es absolutamente básico. Y será absolutamente básico. Cambiarán las estructuras empresariales, cambiará la juguetería tecnológica, cambiarán muchas cosas. Pero un ser humano hablando a otro ser humano que escucha, mientras el ser humano vive en la acción que esté viviendo, y un modo de tic-tac, como digo, otro reloj, un segundo corazón opera por detrás, es extraordinariamente clave en la historia de la radio. La radio, por eso, es, a mi juicio, un elemento fundamental, con tal de que sepa oír a la sociedad. Como yo digo, dime cómo es la sociedad, dame 10 minutos y te digo cómo es la radio. Pero no es muy fácil acertar cómo es la sociedad. A eso hay que dedicarle mucha atención, mucha atención. Estos 90 años de Valencia ha ido oliendo la vida de la ciudad.
la República, el golpe de Estado militar, la guerra, la posguerra, la democracia. Millones de personas viviendo su peripecia vital, los que están aquí, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, vidas entrelazadas con una emisora que estaba compartiendo con ese tic-tac la historia de esta gente, ¿no? Olieron bien a la sociedad. Luis Merino nos ha recordado cómo olieron bien el drama de la sociedad el día aquel de la catástrofe. Siempre es fundamental que la radio huela a la sociedad. Cuando la radio se encierra, se mete en un cuarto a idear, hace algo que tiene que hacer. Pero cuando hace eso y además abre la ventana para ver, mirar, oler, olfatear, sentir la sociedad, completa su trabajo. Y entonces está en condiciones ya de avanzar. Yo me moriré amando a la radio, creo que es lo más completo que yo he conocido, y además siempre está en condiciones de resucitar. Fíjate, cuando apareció el transistor, por cierto, en la escenificación que han hecho de los dos actores que recordaban aquellos años primeros, han mencionado transistor. Sí. En ese momento no había transistor. Era el aparato de radio que Tona ha colocado, que era como una especie de monumento entronizado, la familia alrededor oía aquello. Cuando apareció el transistor, de pronto, vivió la radio un vértigo extraordinario, porque se nos perdieron los oyentes. ¿Dónde están los oyentes? Claro. Acostumbraban a estar alrededor de la mesa camilla y ahora miramos y ya no están alrededor de la mesa camilla. Están en ¿Dónde todas están? partes. Pánico general. Claro. El pánico general dio lugar a un gran descubrimiento, la oportunidad de que la radio estuviera en los coches, estuviera en todas partes, ¿no? En los Y entonces, trabajos, claro. Claro, entonces yo por eso decía y te invito a que seas tú quien idees el nombre que hace muchos años que yo busco. Hay que buscar un nombre para bautizar a la relación de la radio con el oyente, porque no somos primos, no somos hermanos, no somos cuñados, no somos tíos, pero algo debemos ser. Hemos estado en su cocina, en su cuarto de baño, en su dormitorio, en su coche. Una relación de familia que debe tener un nombre. Hay que ponerle nombre a esa relación de familia. Invéntaselo. Gabilondismo. No, hombre, no. Gabilondismo. ¿Por qué no? Afinarás mejor. Búscale un nombre a esa relación. Lo pensaré. ¿Cómo se llama la relación de la radio con el oyente en este tipo de vinculación que a lo largo de los años le ha permitido compartir, como digo, todos y cada uno de los elementos de su jornada, que es un grado de familia afectivo enorme? A la radio se le quiere. A un periódico no. A un periódico se la mira, Exacto, se es le verdad. respeta. A la radio se le quiere. Hay un ¿Por amor. qué se le quiere? Por lo que te estoy contando. Hay que averiguarlo bien. Busca el nombre que merece esa relación. Acepto este encargo. Te voy a poner un vídeo, pero antes de eso quiero decir una cosa muy breve. Has citado y has nombrado a José Luis García hace un momento. García dijo no hace mucho que dejaba el cine para siempre. Lo dejo, no quiero volver a hacer películas. Al cabo de 2 meses hizo una película. Ahí lo dejo. Y aquí. Ojalá. Sí, pero ojalá sea- García es un enfermo y yo no. Bueno, Yo le quiero mucho, ¿eh? Le quiero mucho. Bueno, hay uno, compartís un poco la misma enfermedad. García cree que la vida es el cine y que lo otro es una especie de ficción. Sí, eso sí. Para él, el cine es la realidad. Claro. Y, por tanto, es un chico al que yo quiero mucho, pero que tiene ese tipo de lío, por Sí. tanto, no me compare. Oye, vamos a dar un premio a una persona y me gustaría que tú me ayudaras a dar ese premio a esa persona. Para darte una pista de quién es esa persona a la que me vas a ayudar a entregar un premio, mira este vídeo a ver si, no sé, le puede dar una pequeña pista de a quién le podemos entregar el premio. Vamos a ver el vídeo, por favor.
Ya lo has adivinado. Es para Luis del Olmo, que le hemos visto, el premio es para ti. No tenía ni idea este hombre de que el premio iba a ser para él. No te lo voy a dar yo no soy nadie para darte un premio a ti. Me gustaría que te lo diera... Me has dado un pellizquito, en serio, ¿eh? ¿Sí? Sí, me ha emocionado un poco. ¿Estás emocionado? Al final de la escapada es toda una vida, sí, Coño, jo. sí. Sí. Tú nos has emocionado a nosotros muchísimo. Joder, que nos digas que te hemos emocionado a ti. Sí. Pero qué guapo eras, más. Bueno, ahí eres, ¿eh? Para Toñi sigue siendo guapo. Pero qué guapo era el cabrón, de verdad. Hostia. Bueno, vale, ¿no? No, oye, pero las cosas... Hostia, pero qué ojos, qué cosa... Una flipada. Bueno, decía que yo no te voy a dar ese premio, porque no soy nadie. No sé si aquí habrá para entregar el premio a Gabilondo alguien con entidad, ¿no? Alguien así, potente. No sé si hay algún presidente de la Generalitat por aquí o algo, no sé, que tal vez sería más adecuado que yo. ¿Hay algún presidente que se me... Puig, por ejemplo, por aquí, que pueda subir? ¿Sí? Que suba el presidente Puig, por favor. Ah, ya está aquí, ya está aquí. ¿Qué tal? Bueno. Vamos, si tenemos un micrófono, por favor, para el presidente. Si tenemos un micrófono para el presidente. Aquí hay una caracola que yo imagino, Iñaki, y todos os preguntaréis, ¿qué simboliza esta caracola? La supervoz de la cadena SER, Julio López, nos lo va a contar. En una novela del premio Nobel William Golding, un grupo de niños perdidos en una isla utilizaban la caracola para llamar a asamblea, para organizarse dentro de una democracia. Pero acercarse una caracola al oído es como acercarse a la radio. Siempre hay una voz al otro lado. Gracias por tu voz, Iñaki Gabilondo. ¡Jolín! Pues esta caracola simboliza... Me ha parecido una idea bonita. Yo había venido al aniversario de Radio Valencia, no me esperaba esta... Te hemos hecho un pequeño lío, ¿eh? Pues sí. Pero contento, ¿no? Sí. Me has pillado, estoy un poquito blandito. Estás blandico. Estamos ya al final de la escapada. Si quieres nos vamos a llorar un poco tú y yo. Y dejamos a este hombre porque, como es político, debe tener ganas de hablar y decir cosas. Seguro. Presidente, muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, Iñaki. Gracias, Iñaki. Gracias. Espera, ven.